Hola, les habla Jorge Arias. Eh, vale la pena notar que usualmente no hacemos análisis diario del Bitcoin los fines de semana, pero en vista de que estaba observando unas situaciones muy particulares para comentar, ¿sí? Quise hacer esta actualización y obviamente hacer una lección de trading adicionalmente para compartir con ustedes. Bueno, observamos que el Bitcoin está haciendo, el día de hoy voy a rayar un poco más de lo que usualmente de como usualmente venimos trabajando, ¿sí? Bueno, eh, planteamos en sesiones pasadas, en análisis pasados, la configuración de una corrección. Obviamente, una corrección se convierte en un patrón alcista, ¿sí? Con las señales que está dando, pues esto es un patrón alcista. Esto es un patrón alcista, ¿sí? Que tiene la probabilidad de hacer este movimiento, este tipo de movimientos. Eh, y comentaba en el último análisis, el del viernes, tal vez, sí, si no estoy mal, que necesitábamos unos mensajes en el marco de 4 horas. Ahora vamos a ampliar un poco ese tema. Voy a hacer primero la mirada general para todavía, digamos, actualizar las hipótesis con las que veníamos planteando y vamos a detallar con más detenimiento marcos de tiempo más pequeños para explicarles un poco a qué nos referíamos cuando estábamos esperando unas señales más claras que nos indicaran esta posible inflexión, ¿sí? Este movimiento. Él hace el movimiento a la baja y uno lo que hace es confirmar con los marcos pequeños el inicio, el probable inicio de este movimiento al alza. Finalmente, esto es solamente este movimiento a la baja era simplemente una corrección, ¿sí? Eso es una de las naturalezas del precio. Permanentemente él está haciendo correcciones, ¿sí? Eso es comprobable, absolutamente comprobable, no es una simple hipótesis, sino que es comprobable. Ustedes pueden observar, el precio cae, vuelve y sube, vuelve y cae, vuelve y sube, y así sucesivamente. Es lo que denominamos nosotros técnicamente de nuestra metodología la configuración de pivots de máximos menores o de mínimos menores en un movimiento a la baja. O sea, por ejemplo en esto está haciendo máximos menores y mínimos menores, y en un movimiento al alza la configuración de máximos mayores y mínimos mayores, ¿sí? Pero permanentemente está haciendo estas inflexiones, estas correcciones. Entonces planteamos esta probable corrección. Planteamos esta probable corrección, ¿sí? Que de hecho ya se dio y ya arrancó. Esto es una formación alcista, esto es un patrón alcista, hay varios tipos de patrones. Este es un patrón que denominamos patrón de compra. Es un movimiento ordenado en velas. Hay varias configuraciones de los patrones. Esta es una de tantas que hay. Y, y vuelvo a repetir, entonces esto era una situación alcista. Vamos a recapitular un poco lo que estaban haciendo los marcos mayores, ¿sí? El marco semanal, ¿cierto? Venía en un movimiento extendido. Observemos lo que les estaba planteando ahora, la permanente corrección del precio ¿sí? Que él hace esto, ¿sí? Él hace esto permanentemente o en dirección contraria. Hay tres opciones, ¿sí? Una es en un movimiento a la baja, en una tendencia bajista, este tipo de movimientos. Otra en una tendencia alcista, este tipo de movimientos. Y la tercera es movimientos laterales, que son este tipo de movimientos, ¿sí? Estos son gráficos conceptuales, digamos que hay variaciones sobre esas tendencias y hay formas, pero en esencia esto es lo que sucede con el precio. No hay más, no hay más opciones. Y vuelvo a repetir, esto es totalmente comprobable viendo el mercado, ¿sí? Eso no es una simple suposición, sino que esto es absolutamente comprobable. Entonces, aquí observamos que el mercado, que esto no ha hecho ninguna inflexión, ¿sí? A pesar de que por aquí hayan unas velas verdes que indican que habían cambios de dirección, el precio había cambiado de dirección, nosotros esperamos es que hagan un tipo de correcciones específicas, ¿sí? De formaciones específicas en las correcciones.
que es lo que denominamos nosotros pivots, ¿sí? Este es un pivot, este es un pivot, este es un pivot, este es un pivot, y debe tener unas características específicas para eso, ¿sí? Para ser determinados como pivots mayores, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de mínimos mayores, de máximos menores y de mínimos menores, nos referimos a pivots, ¿sí? Finalmente, lo que buscamos son pivots mayores, y estos pivots mayores son niveles fuertes de soporte de resistencia, o sea, son niveles fuertes de vendedores o compradores, ¿sí? Entonces estamos permanentemente esperando la configuración de estos. Entonces, volviendo pues a los marcos mayores, ¿cierto? A este marco, esperamos todavía que esta corrección, este tipo de correcciones, que suba más. De hecho, podría estar próximo a estos niveles. La primera zona donde él puede encontrar algo de reacción es esta, ¿sí? En torno a los 4.53, ¿sí? De hecho, él podría subir un poco más, pero nosotros estamos atentos que en esta zona reaccione, ¿sí? Ya sea para empezar a tomar utilidades o para cerrar la posición si uno ya la considera, dependiendo pues del estilo de trading que uno tenga. Pero estos niveles los empezamos a identificar con el fin de tomar decisiones respecto a eso, ¿sí? Porque finalmente no sabemos qué va a ser el precio. Nosotros hacemos unos planteamientos hipotéticos basados en probabilidades. Aquí no hay certezas de nada, ¿sí? Aquí simplemente planteamos probabilidades, y obviamente la probabilidad puede estar en contra, ¿sí? Pues digamos que a pesar de que la probabilidad diga uno que esté a favor, el porcentaje pequeño de probabilidad puede ser finalmente lo que funcione. Entonces estamos muy atentos a esos niveles para tomar decisiones. Entonces en este por aquí él puede subir, diga pues que él puede todavía. Yo hablaba la semana pasada, tal vez que se podía tomar 2, 3 semanas más o menos haciendo una corrección, que podíamos tener movimientos al alza, ¿sí? No significa que no pueda hacer estas correcciones, ¿sí? Sino que él hace la corrección y vuelve y arranca el alza. Entonces, lo que nos estaba indicando semanal es que él puede continuar, ¿sí? Y hasta ahora los marcos nos están indicando que sí, o sea, digamos que hay señales en ese sentido, en esa probable dirección. Y lo primero que vemos en semanal es esto, esta vela verde es lo que se denomina una ruptura fallida, ¿sí? Aquí este precio lo devolvieron y lo volvieron a meter a una zona de consolidación. En un marco más pequeño es más claro verlo. Aquí está la zona de consolidación. Esto es un rebote profundo a esa zona de consolidación. La hipótesis es que él probablemente haga esto, ¿sí? Ahora, no, él puede inclusive caer un poco y volver y arrancar al alza, ¿sí? Finalmente hay algo que hay que tener en cuenta. Eh, que aparezcan situaciones fallidas, ¿sí? Que empiecen a aparecer, a confirmar esas situaciones fallidas. Desde el grande hay situación fallida, obviamente, nos dice él puede subir un poco más. Y en los pequeños, en los subsiguientes, marcos subsiguientes, empezamos también a encontrar ese tipo de situaciones, de probabilidades. Muchas veces no es tan claro o no ha pasado, no aparece claramente el fallido en el marco pequeño, pero puede aparecer posteriormente al fallo, digamos a la primera señal del marco grande. Y observémoslo aquí, ¿sí? ¿Qué hace este precio? ¿Sí? Él viene haciendo mínimos menores, obviamente, y un probable máximo menor. Desde la teoría, ¿cierto? Hipotéticamente, él debería hacer esto. Eh, ap Aparentemente debería, inicialmente uno plantea eso, ¿sí? Si hace esto. ¿Cuál es la probabilidad que él haga esto? O sea, observamos en el marco mayor que la probabilidad es que él continúe subiendo. Eso significa que este marco de tiempo o este máximo menor lo que termine es fallando, ¿sí? Que no continúe haciendo movimientos a la baja, sino que aparece la probabilidad de un fallo, o sea, que él haga esto, ¿sí? ¿Por qué se denomina un fallo? Porque obviamente no continúa haciendo mínimos menores y menos máximos menores, ¿cierto? Este tipo de cosas, ¿sí? Sino que la probabilidad es que rompa esta zona de máximo y empiece a construir máximos mayores, ¿sí? Es un tema de tendencias, de conceptos de tendencia. Entonces, estas son las señales que tenemos que esperar para, digamos, para confirmar de alguna manera pues el movimiento de los marcos mayores.
Pero si nos van apareciendo, pues obviamente pues vamos tomando también oportunidades con ese mensaje, en esa dirección. ¿Sí? Entonces, la probabilidad que pueda suceder es esto, que esto falle, que esto no haga el máximo menor, que esto no caiga más, sino que termine subiendo y rompiendo máximos. De hecho, es muy común que uno encuentre, eh, aquí hay, en esta situación fallida, que se configure algo muy similar a lo que hay a la izquierda. ¿Sí? Obviamente, pues es en sentido contrario, pero es muy probable que se configure algo muy similar a lo que ha estado haciendo la izquierda. De hecho, esto si se configura como lo estoy planteando, esto es lo que se denomina en los mercados el famoso head and shoulders, ¿sí? Un hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Sí? Más que la forma por la forma, es el mensaje que hay detrás de la forma. ¿Sí? Eso es lo más relevante que hay que entender. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje que nos están indicando esas formaciones de velas? Finalmente estas velas tienen un código atrás, ¿sí? Y ellas nos están transmitiendo ese código, pues obviamente cuando logramos comprender y hacer la lectura de velas. Entonces esto es lo que podría pasar, ¿sí? Desde la probabilidad de lo que estamos viendo. Ahora retornemos un poco al marco diario. ¿Sí? Eh, nosotros hablábamos en la sesión pasada, vamos a pasar a esta pantalla, hablábamos en la sesión pasada de que necesitábamos señales que nos confirmaran esta inflexión, ¿sí? Este cambio de dirección. Y sucede lo mismo que estábamos hablando, la aparición de los fallidos. Finalmente, este movimiento de tres velas, de hecho, esta es parte de esta vela verde, también es parte de ese movimiento a la baja. Son velas que hacen máximos menores. Esta secuencia de velas en un marco más pequeño, es muy probable que observemos este tipo de movimientos. ¿Sí? Mírenlo, está esto haciendo mínimos menores y máximos menores, ¿sí? Máximos menores y máximos menores. Y las confirmaciones de la probable inflexión, o sea, de que el movimiento arranque al alza, los empezamos a buscar en esos marcos más pequeños. ¿Sí? ¿Cuál es la señal que aparece acá? Observemos. Esto viene haciendo máximos menores y después termina superando el máximo, ¿sí? Este nivel de máximo. De hecho, aquí hay un patrón, una oportunidad. Eso es lo que se llama refinar el mensaje del marco mayor, el patrón, porque yo puedo tener dos opciones. O opero el patrón del marco mayor, el mínimo mayor de diario, o busco señales en los marcos más pequeños que se denominan refinar el patrón. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, refinar un patrón implica que uno puede obtener más relaciones riesgo-recompensa. Nosotros siempre operamos con stops. O sea, por ejemplo, en este caso, este patrón de diario, de hecho vamos a medirlo. Vamos a medirlo un poco. Pues, tentativamente, no nos vamos a detener con mucha precisión, sino tentativamente, pues para que entiendan un poco el concepto. 388, el stop debe estar por aquí por debajo, unos 2 o 3 dólares por debajo de la zona del mínimo. 362, 363, 388. Tenemos 15 dólares aproximadamente de rango, o sea, este es el rango de stop. Y en un patrón más pequeño tenemos 381 contra 376, o sea, ya son como 6 dólares de rango, o sea, hay una gran diferencia. ¿Sí? Eso nos permite obtener más riesgo de recompensa. Estas estrategias se denominan refinamiento de patrones. ¿Sí? Se refina el patrón del marco mayor y puede obtener más relaciones riesgo-recompensa. El riesgo se mantiene, ¿cierto? El riesgo se mantiene finalmente porque es el mismo. Yo defino un riesgo permanente para todas las oposiciones, no cambio. Yo digo, voy a arriesgar el 2% del capital total en la operación y simplemente, como el rango es más pequeño, me permite abrir mayor cantidad, ¿sí? De monedas en este caso. ¿Sí? Es lo que nosotros denominamos la cantidad de lote que puedo yo abrir. Entonces, yo puedo empezar a operar buscando estos mensajes, ¿sí? Buscando que el mensaje de los marcos menores me aclaren un poco o me empiecen a dar señales de confirmación de esa probable corrección. ¿Sí? Y adicional a eso, pues no solamente que yo los puedo operar, sino que también son mensajes que me confirman. O sea, cuando yo voy siguiendo el mercado, ellos me van manteniendo el mensaje o la hipótesis que yo planteo del marco mayor.
Y aquí adicionalmente hay otra situación, que es esta. Esto es un doble piso, ¿sí? Doble piso, y esto es un mínimo mayor después de un doble piso. ¿Sí? Esto es un mensaje que nos indicaba que este mínimo mayor de acá tenía muy buena posibilidad, ¿sí? Que podía ser una formación de calidad para operar. Eh, Ahora, ¿qué nos toca esperar? ¿Sí? Ahora, como está actualmente el mercado, nos toca esperar. Miren que el precio siempre va a penetrar. Cuando se forma una vela, en la siguiente vela alcanza a penetrar parte del cuerpo. De hecho, por ejemplo, en este caso, es un marco de 12 horas. eh, en, Ubiquémoslo en hora más bien diario. El, en la transición del cierre de una vela, ¿sí? A la configuración de la siguiente, uno puede bajarse de marcos de tiempo a buscar los patrones. ¿Sí? La señal esta sigue siendo alcista, entonces estaríamos esperando una probable entrada en un marco de 4 horas. ¿Sí? Esto sigue haciendo oscilaciones o inflexiones de precio y nos puede presentar oportunidades en los marcos más pequeños. En este caso, esto es una señal alcista. Esto ya fue un rebote profundo, construcción de máximos menores y probabilidad ahora que se construya un mínimo mayor. ¿Sí? Esa es la probabilidad, hay que esperar pues a que esto se resuelva y que de pronto posiblemente haga esto. ¿Sí? Vale la pena notar que esto es alcista, obviamente, y que esto puede continuar y que podría visitar esta zona. ¿Sí? No necesariamente esto lo va a hacer en un día, ¿sí? Esto se puede tomar algún tiempo, ¿sí? Tal vez inclusive podría tomar la semana completa en este movimiento. ¿Sí? En este movimiento puede hacer una vela roja, o sea, tener un día bajista y vuelve y otra vez y retoma, pero aparece la probabilidad que visite esta zona, este nivel. ¿Sí? Este nivel está en torno a los 4.50, 4.44. Finalmente esto es una zona, esto es un área. Entonces no podemos determinar con precisión, ¿sí? Ese nivel, pero sí sabemos que él puede llegar a esas zonas y a esas áreas. Bueno, esto es todo por hoy. Quería compartir pues estos mensajes que estaban dando y adicional a eso pues como hacer una lección de trading de cómo hacemos nosotros la lectura de las velas y de cada gráfico que estamos siguiendo. Espero que sea de gran ayuda para ustedes y nos vemos en el próximo análisis. Muchas gracias.